Buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos y poder compartir el día de hoy con ustedes un testimonio de lo que Dios puede hacer cuando nosotros enfrentamos enfermedad. Hay una cita bíblica que me gustaría compartir con ustedes y está en el libro de Santiago, en el capítulo número 1, del verso 2 al 4, y dice así: Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Lo que esta porción de la Escritura nos enseña es la actitud que nosotros debemos de tener cuando estamos enfrentando momentos de adversidad. Y dice la Biblia que cuando estemos pasando por dificultades, la actitud que debemos de tener es de gozo, sabiendo que la prueba que estamos enfrentando de fe en nuestra vida va a traer paciencia, y esa paciencia eventualmente nos va a llevar a desarrollar carácter y a ser perfectos y completos delante de Dios. Hace aproximadamente 6 años tuve que enfrentar uno de los momentos más difíciles en mi vida en relación a una prueba de enfermedad. En un momento determinado, en una parte de mi tórax apareció un pequeño tumor. Y cuando yo acudí al doctor, el doctor me dijo: seguramente usted estuvo moviendo algo pesado, porque lo que usted tiene es un problema muscular. Entonces recuerdo que en esa ocasión me mandó medicamento, me tomé el medicamento y al cabo de una semana ese pequeño chipote que yo tenía en mi tórax desapareció. Y efectivamente yo había estado días antes haciendo limpieza, moví la base de la cama, la levanté para poder limpiar y trapear bien. Y sin darme cuenta pues me lastimé, y aunque no era algo muy doloroso, el doctor me dijo pues que no tenía nada que preocuparme porque era algo muscular. Recuerdo que pasaron algunos meses y de pronto nuevamente empezó a crecer un pequeño chipote en mi tórax, y yo asumí que probablemente haciendo limpieza nuevamente me había lastimado, y lo único que hice es por 2 o 3 días tomé el medicamento que anteriormente el doctor ya me había recetado, y realmente no le di mucha importancia. Ese pequeño chipote que me apareció en el tórax no desapareció, y en algún momento dije, bueno, pues después voy al doctor, pero realmente no le hice mucho caso. Seguí haciendo mi vida normal, sin ninguna situación, hasta que un buen día, saliéndome de bañar, ya habían pasado para esto probablemente 4 o 5 meses, mi esposo me ve, me estaba yo secando y me dice: ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Y estaba muy asustado. Entonces le dije: ¿en dónde? Me dice: ahí, ¿qué te salió en el pecho? Y entonces yo me agacho y lo veo y le digo: es el chipote que me salió, es la bolita que me salió, pero acuérdate que es muscular, seguramente sucedió lo de la vez pasada. Y yo me veía de frente y decía: no está tan grande. Pero entonces mi esposo me dijo: no, eso ya no es un chipote, Kenia. Entonces recuerdo que se acerca a mí, me pone de lado viendo el espejo, y efectivamente el chipote que yo siempre veía de frente en el espejo y que no se veía tan grande, en ese momento ya tenía una dimensión un poquito menos que el tamaño de una pelota de ping pong. Y entonces cuando yo me veo de lado me di cuenta que la bolita había crecido tanto que ya comenzaba a deformar mi seno, es decir, el seno se veía extraño, se veía como levantado. Y entonces comenzaron una de las pruebas más difíciles para mí. Años atrás de que todo esto sucediera, la hermana menor de mi mamá había fallecido por cáncer de mama, y todos los que vivimos de cerca su enfermedad hasta el día de su muerte nos dimos cuenta de la dificultad y de lo doloroso que fue para ella encarar esta enfermedad, hasta que finalmente el Señor decidió llevarla a su presencia. Fueron momentos muy dolorosos, su muerte fue muy difícil, agónica para ella, pero también para nosotros como familia. Y yo recuerdo que el día que estábamos enterrando a mi tía, yo oré a Dios y le dije: Señor, por favor, jamás permitas que yo tenga que enfrentar una enfermedad como esta.
Y cuando yo me enfrento a esta situación de la posibilidad de tener un tumor en el pecho, me vino a la mente el recuerdo de mi tía y todo lo que padeció, y realmente fue un tiempo muy difícil para mí. Recuerdo haber acudido nuevamente al doctor, que me dijo: es necesario que empecemos a hacer estudios. Como yo no estaba segura de si tenía o no tenía cáncer, pues entonces empecé el protocolo que tenía que seguir en el Seguro Social. En aquel entonces estaba trabajando como maestra y hablé con las personas en mi trabajo, les dije lo que estaba sucediendo y la posibilidad que yo tenía de tener cáncer, porque personas antes que yo en mi familia habían enfrentado esa enfermedad. Entonces hablé con mi familia y yo sé que no solamente fue un tiempo difícil para mí, fue un tiempo difícil para mis hermanas, fue un tiempo difícil para mis padres, para mis tíos, para mis primos, para todos aquellos que en algún momento habíamos visto cómo la enfermedad de mi tía se había desarrollado. Comencé a hacerme estudios, comencé el protocolo en el Seguro Social. Me hicieron primero una biopsia y la biopsia salió no concluyente. Volvieron a hacer una segunda biopsia y todo este proceso de averiguar qué era el tumor que yo tenía en mi pecho, más o menos tardó aproximadamente 5 meses. Fueron 5 meses en donde por muchos momentos yo oraba y de pronto sentía que perdía la fe. Los doctores habíamos ya tenido por lo menos 4 o 5 estudios y no podían determinar qué era lo que tenía, no estaban seguros de si tenía o no tenía cáncer. El tumor estaba muy crecido, pero de pronto en una biopsia que me hicieron se dieron cuenta que supuraba un líquido blanco que estaba extraño y finalmente no tenían certeza de qué es lo que tenía. En alguna ocasión, cuando ya me habían mandado al siglo XXI, al área de cancerología, para que me volvieran a estudiar y ya me habían hecho una última biopsia. Básicamente habían hecho una microcirugía, habían cortado el tejido de mi mama, parte del tejido que había crecido dentro de ese tumor que tenía, y ese día iba yo a recoger los resultados. Recuerdo haber ido con mi esposo y siempre que nos tocaba ir al doctor, mi esposo oraba conmigo y en el camino al doctor él siempre ponía alabanzas y Dios empezaba a hablar a mi corazón a través de esas alabanzas. Ese día, estando en cancerología recogiendo los resultados de la última biopsia, estaba yo tan nerviosa. Ya para llegar a los resultados volteo con mi esposo y le digo: no tengo el valor de ser yo quien reciba los resultados. Por favor, recíbelos tú. Y recuerdo haberme dado la vuelta y me senté en una banca. Y estando en la banca comencé a llorar y comencé a hablar con Dios y le dije: Señor, ayúdame, porque si realmente tú quieres pasarme por una prueba de cáncer, no voy a renegar, no me voy a quejar. Si es lo que tú quieres, lo voy a aceptar. Pero dame fuerzas, porque tengo miedo de enfrentar algo así. Y estaba en mi espíritu orando y llorando cuando una mujer se acercó a mí, me puso su mano en mi espalda y me dijo: no tengas miedo, todo va a estar bien. Y yo sé que tú vas a recibir buenas noticias. Eso que esa mujer hizo me conmovió mucho, le agradecí. Eso hizo que de alguna manera yo me distrajera en mi mente, respiré y me levanté y comencé a caminar hacia donde mi esposo estaba. Y recuerdo que nos hicimos a un lado, él abrió el sobre y lo empezó a leer, me miró y me dijo: gracias a Dios. Y en ese momento supe que el tumor que yo tenía no era cancerígeno, pero pues aún así los doctores no sabían exactamente qué es lo que estaba pasando conmigo. Finalmente me mandaron al hospital de infectología y a través de diferentes pruebas se dieron cuenta que lo que yo tenía era tuberculosis ósea. Aunque no era cáncer, pues tampoco era una enfermedad fácil, no era una enfermedad sencilla. Por más de 1 año estuve con tratamiento médico. Los doctores me dijeron que era probable que por tanto medicamento que tuve que tomar literalmente por 1 año, yo tuviera peligro pues de tener una afectación en el hígado o en algún otro órgano. Para la gloria de Dios, después de 1 mes de estar en el hospital para poder extraer este tumor de tuberculosis y esperar, porque la tuberculosis hizo un hoyo profundo en mi tórax, parte del hueso de una de mis vértebras tuvieron que quitarlo. Tuve literalmente que estar 4 veces
en cirugía a lo largo de ese mes. Pero lo maravilloso de esto es que a pesar de que pues los doctores de pronto no me daban un buen pronóstico, pensaban que probablemente la tuberculosis iba a dejar secuelas en mis huesos, a lo mejor en mis pulmones, a lo mejor en algún órgano de mi cuerpo, Dios fue hermoso, Dios fue maravilloso y no hay secuelas de ninguna índole en mi cuerpo. Dios permitió que yo pasara por esa situación de salud difícil. Definitivamente fue una prueba de fe, fue una prueba de confianza en el Señor, pero Dios me sacó adelante y hoy no tengo secuelas de ninguna índole. La Biblia dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y obviamente desarrollar paciencia a través de una adversidad es difícil, pero si nosotros esperamos y confiamos en el Señor, Dios desarrolla en nosotros carácter, el carácter que necesitamos para poder hacerle frente a cualquier adversidad. Me dio muchísimo gusto poder compartir este testimonio con ustedes y que Dios les bendiga.